¿Cuál es la mejor forma de mejorar la calidad de nuestro código siendo desarrolladores? Si bien no existe una guía completa universal que aplique para todos los developers, hay algunos principios que podemos seguir para poder mejorar la calidad de nuestro código y que se vea mucho más profesional. En este video te voy a compartir 10 principios básicos que puedes seguir para mejorar la calidad de tu código y empezar a escribir código muchísimo más profesional. El primer principio es seguir algunas especificaciones o estilos recomendados para tu código. No hay una guía como tal sobre las mejores prácticas o malas prácticas. Esto depende mucho del lenguaje, del entorno en donde estás desarrollando aplicaciones y sobre todo cómo se acomoda una organización o un equipo de trabajo para definir un estilo de código. Sin embargo, hay unas guías prácticas que puedes seguir. Por ejemplo, para Python está el famosísimo PEP 8 o por ejemplo Google tiene el Google Java Style, que es una serie de recomendaciones en donde la comunidad de desarrolladores se ha puesto de acuerdo para poder seguir y que se espera que si tú como desarrollador quieres mejorar la calidad de tu código puedas tomarlo como referencia. Sin embargo, hay otras referencias como el libro de Clean Code que puede ayudarte mucho si lo que buscas es una base para poder empezar a trabajar con ciertas convenciones al momento de escribir código. El segundo enfoque tiene que ver con los comentarios y se reduce específicamente a no estar documentando el código para describir qué es lo que hace, sino más bien por qué lo estamos haciendo. Si nosotros tomamos el enfoque del por qué en vez del qué, lo que estamos haciendo es básicamente explicar por qué estamos tomando la decisión de resolver un problema, a lo mejor utilizando cierto algoritmo o cierto enfoque, o por qué una solución en vez de otra. El código por sí solo debería saber explicar qué es lo que está haciendo. Sin embargo, el por qué tomamos la decisión de escribirlo así es mucho más interesante y aporta mucho mayor valor a quien esté leyendo tu código. El tercer principio es la robustez. Este principio nos dice que nuestro código debería saber manejar la mayor cantidad de escenarios posibles, específicamente escenarios inesperados o que pudieran llegar a causar que crashee nuestra aplicación. ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Sabiendo perfectamente el tipo de inputs que podemos aceptar en nuestro código, saber cómo manejar escenarios inesperados a través de excepciones, cómo hacer que nuestro código siga el flujo de la aplicación a través del manejo de errores. Por ejemplo, ya hice un video en donde te explico cómo utilizar los errores en JavaScript más allá de solamente cacharlos y mostrarlos al usuario. El cuarto principio es utilizar los principios SOLID. Estas son recomendaciones básicas y la verdad es que son casi que pensaría que obligatorias sobre el cómo manejamos nuestro código para que sea mucho más reusable, para que podamos evitar la duplicación de código, asignar tareas para que nuestro código cumpla con responsabilidades únicas y poder escribir código a escala. Estos son los 5 principios básicos de Solid. Déjame saber en los comentarios si te gustaría un video dedicado para hablar más al respecto de ellos. El quinto principio es facilitar la etapa de testing. En muchas organizaciones los tests los crea un equipo diferente y en algunas otras organizaciones el mismo desarrollador que crea el código es el que crea los tests. Estos dos enfoques pueden ser muy diferentes, pero la realidad es que independientemente de quién haga los tests o las pruebas, estas deberían ser lo más sencillas posibles. Deberían cubrir la mayoría de los casos en donde se va a utilizar nuestra función o en general nuestro código y deberían tener una forma de poder replicar errores inesperados cuando, digamos, recibas feedback de algunos usuarios ya en producción. El siguiente principio tiene que ver con la abstracción. Obviamente no todo el código puede ser ultra genérico, pero si lo que quieres es desarrollar la habilidad de poder reutilizar código en varios proyectos, trata de separar en dos partes el código o las funciones que realizas. La primera son los elementos que de forma genérica podrías reutilizar en cualquier otro tipo de aplicación o incluso dentro de la misma aplicación en otro escenario. Y la siguiente parte son los elementos específicos con el escenario o la aplicación que estás desarrollando. Esto también no debería causar que tus funciones o el código que escribas sea súper complicado y trate de adaptarse a cualquier situación. Recuerda que lo importante es tratar de hacerlo lo más genérico posible sin caer en ese sobrediseño o exageración. El siguiente principio es utilizar patrones de diseño, pero no sobrecargarnos de ellos.
Muchos desarrolladores creen que el utilizar patrones de diseño son conceptos avanzados que todos los desarrolladores senior dominan y la realidad es que no es cierto. Si bien es importante conocer qué tipo de problemas resuelven la mayoría de los patrones de diseño, o al menos los más populares, la realidad es que no es obligatorio que tengas que utilizarlos siempre para cada función o cada pedazo de código que creas para tu aplicación. Los patrones de diseño solo sirven como una guía sobre cómo puedes resolver ciertos problemas de reusabilidad, de mantenimiento o de escalabilidad, pero el hecho de utilizarlos siempre en todo momento o tratar de combinar varios a la vez solo va a lograr que tu código sea mucho más complicado de leer, de mantener e incluso de modificar. El octavo principio tiene que ver con reducir el uso de las dependencias globales. Esto básicamente significa el evitar tener instancias de objetos o variables que sean globales, que no provengan del resultado de una función, de una clase, y que, digamos, cualquier función o cualquier módulo de la aplicación pueda acceder a ellos. Esto se hace mucho más peligroso conforme la aplicación empieza a escalar y empiezas a tener problemas para poder manejar el estado de ciertas variables u objetos. Por lo tanto, es recomendable que en este caso evitemos definir tantas variables globales y si necesitamos centralizar el estado, utilizar alguna librería o framework que nos facilite la creación de stores o estados centrales en donde no existe ese problema de tener en memoria información que de forma global podría ser accedida por diferentes partes de la app. El noveno principio tiene que ver con el refactoring continuo. Esto significa que el código de calidad debería ser fácil de mantener, de actualizar y de extender. Esto se ve reflejado muy fácilmente cuando tienes una función dentro de una aplicación, el cual es utilizado en diferentes escenarios. Si eres capaz de actualizar esa función con nuevos parámetros, con nueva lógica, sin la necesidad de romper toda la lógica alrededor de los diferentes escenarios, quiere decir que esa función es fácil de mantener. De lo contrario, deberías estar trabajando en cómo extraer partes elementales de la función para que esas se puedan reutilizar en otros lados sin la necesidad de afectar otros funcionamientos mucho más específicos. Y el último principio es poner la seguridad como una prioridad alta. Y esto es tener herramientas que nos ayuden a detectar dentro de nuestro código si existe alguna forma en la que pueda surgir alguna vulnerabilidad por el código que escribimos. Probablemente esto va más dirigido a lenguajes de bajo nivel, los cuales tienen que manejar temas de memoria mucho más a detalle, pero también podría aplicar a lenguajes de alto nivel, por ejemplo cuando hablamos de inyecciones de SQL o algunos otros ataques comunes a nivel web. ¿Quieres conocer más acerca de estos principios para poder mejorar la calidad de nuestro código? Te dejo aquí algunos videos con los cuales puedes empezar a adentrarte, pero si no, déjame un comentario para saber de cuál de estos principios te gustaría que hagamos un video exclusivo.